Jesús. Hablando de lo que nuestro hermano, recalcando un poco acerca de esto, sí, es verdad, ya hace varias semanas que nos están censurando videos, que ahora resulta que es por la oración, por la música. Se entiende en cierta manera que hay ciertas normas respecto a la interpretación de la música, porque hay algo que le llaman derechos de autor. Escucha, es normal, no somos los únicos, aclaro, muchos ministros, muchos grupos viven esta situación también. Estamos en una etapa en donde la palabra de Dios, que no está presa, escucha, y esto está escrito. La palabra de Dios, ¿qué, hermanos? No está presa. Muchos de los que se dicen hijos de Dios pretenden encerrarla entre cuatro paredes. ¿Entienden la idea? Pero está escrito que la palabra de Dios no está presa y corre y es glorificada. Y no vuelve a él vacía, porque él la prospera en aquello para lo que él envió. Sin embargo, hay muchos, y estamos conscientes, hay muchos detractores que se están quejando unos contra otros. Oye bien, y esto es parte de la enseñanza de mi peor enemigo, ¿quién es? Y empezamos la vez anterior a hablar acerca de la concupiscencia. Y dice ahí la escritura, en Gálatas 5, 14 y 15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Hay muchos detractores dentro de la obra de Dios, muchos que se dicen artistas cristianos, muchos que, digámoslo así entre comillas, que Dios inspira para componer alabanza, para componer música para Dios, que no solamente exigen sus derechos de autor, lo que ellos exigen es ¿qué? Dinero, billete. Ellos quieren eso. Su carne les dice: cobra por lo que tú haces. Ellos no razonan ni piensan en que lo que ellos tienen le pertenece a Dios, es de Dios, y que ellos tienen una gran responsabilidad que la Escritura prefigura como dice: ascuas de fuego sobre su cabeza por lo que hacen bien o hacen mal, con lo cual un día serán juzgados conforme a sus obras. Pero que la gente empiece a reclamar derechos de autor por orar, por la forma como se ora, déjame decirte a ti, recalcando esto, si tú estás viendo esto o lo ves más adelante y tú eres el que está poniendo tropiezo a la obra de Dios, déjame decirte esto: el que tiene el evangelio como negocio ya tiene el infierno, el lago de fuego, como ganancia. Para empezar, nuestra forma de orar, nuestra manera de entrar a la presencia de Dios, no la inventaste tú, está escrita. Y si nosotros hacemos lo que hacemos, como lo hacemos, es porque Dios nos lo enseñó a nosotros así. Y nos dijo, y tal vez esto no lo entiendas o no lo aceptes, porque la gente como tú están vendados y son hijos de maldición y son hijos de perdición, que ya están confinados para perdición. Dios nos mandó,
Dios nos ordenó que esto que Él nos enseña a nosotros te lo enseñemos a ti. Y si tú pretendes apropiarte de algo que está aquí escrito, entonces no tengo la menor idea de quién eres o quién crees que eres. Así que, si tú estás participando en todo esto, no nos estás afrentando a nosotros, estás afrentando a Dios. Oye bien, si tienes oídos para oír, que dudo eso, oye, aquel o aquella que afrenta a un hijo de Dios, afrenta a Dios. Porque no te estás metiendo con nosotros, te estás metiendo con Dios. Porque es la obra de Dios. Y tú, a fin de cuentas, eres alma. Porque para Dios todos somos almas. Y el alma que pecare, esa morirá. Inclina tu rostro. Tú que estás escuchando. Si esto no es para ti, pues gloria a Dios. Pero aprende. Aprende, porque en la medida en que la palabra de Dios, en que el pensar y el sentir del gran yo soy corre y es glorificada y no vuelve a él vacía, en esa misma medida se levantan los hijos de Satanás para impedirlo. Lo dijimos en una enseñanza. El ángel del Señor, los ángeles de Dios, el Dios eterno acampa alrededor de los que le aman, de los que le temen, y los protege. Y Dios envía a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. He aquí Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y le abre, Él entrará con él y cenará con él. Pero también es cierto que también el diablo y sus huestes acampan alrededor nuestro. También el diablo toca la puerta y llama para destruirnos. Nos gozamos, nos regocijamos. Regocíjate, oh Sión. Regocíjate, oh hija de Sión, Virgen de Israel. Porque ¿cómo podría manifestarse el poder del Altísimo si el enemigo no se enojara? ¿Cómo podría cumplirse la palabra de Dios si dentro de su pueblo no hubiera anatemas, no hubiera hijos del diablo, hijos de perdición, vasos de deshonra que Él confinó para perdición? Gózate como nos gozamos nosotros. Gózate como el Señor se goza cuando su palabra se cumple, cuando su palabra es confirmada a través de todas estas situaciones. Nosotros nos gozamos, nos alegramos en nuestro Dios, porque una cosa es verdad: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Bendito seas, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios del cielo y de la tierra. Señor, ¿qué podemos decir? Santo Padre. Que el diablo y sus huestes, que el diablo y su gente, que el diablo y muchos de los que se dicen hijos de Dios, o quizá de verdaderos, aparentemente hijos de Dios, se oponen a que tu palabra corra y sea glorificada. Así como hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, también hay luto cuando un pecador, un alma, se pierde. Y tú nos harás responsables a todos y cada uno de nosotros de lo que hacemos con tu palabra.
Señor, es una sentencia que pesa sobre nosotros, que tú nos harás responsables a todos y cada uno sobre esta tierra de lo que hacemos con tu palabra, justos e injustos, puros e impíos. Señor, por eso, como un ritual de nuestra vida para ti, porque a fin de cuentas es tu palabra, y tu palabra es lo que cuenta, Y tú eres mi Señor. rogamos, Padre, que confirmes tu palabra, dándole cumplimiento y ejecución. Gracias. Y si esta oración a alguien le molestó o le molesta, Señor, pues visítalo. Tú sabes quién es, Tú eres mi Padre. porque ante ti nadie está oculto. Todos estamos desnudos ante tu presencia, ante tus ojos, Gloria a tu nombre, Padre. delante de quien un día daremos cuentas de lo que hicimos Dios del cielo. en esta tierra mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Señor. Aunque muchos lo nieguen, aunque muchos se burlan, o se resisten, o se rebelan, pero Señor, tu palabra no volverá a ti vacía, sino que será cumplida en todo aquello para lo que tú le enviaste. Hoy, abre, aviva, despierta y aumenta los sentidos espirituales en tus almas, Señor. Gracias. Para que tu palabra, mi Señor, quite vendas, porque esa es la intención, Señor. Quitar vendas para los que están ciegos, para los que ya no quieren estar ciegos y aún para los que quieren seguir siendo ciegos. Porque por esa palabra que esas almas han hecho y dicho contra ti, Señor, su pecado permanece. Su pecado permanece. Porque antes tenían vendas, ahora ya no las tienen, Señor. Rendimos alabanza y adoración a ti, Padre. En el nombre precioso de tu amado Hijo y por el poder de tu amado y precioso Espíritu Santo. Amén. Digo pues, dice la Escritura, anden ¿qué? En el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La enseñanza anterior, leímos Romanos, ¿qué, hermano Elio? Romanos 1. Y hablamos acerca de el fruto del Espíritu Santo, pero hablamos acerca de ¿qué? De las obras de la carne. Aprendimos, para quien no lo sabía, que Gálatas 5, capítulo 5, escucha, menciona 17 ejemplos de lo que son las obras de la carne. ¿Cierto, hermano Leo? 17 ¿qué? Ejemplos. 17 ejemplos de lo que son las obras de la carne. Y menciona 9 ejemplos de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Mencioné que así como menciona 9 ejemplos del fruto del Espíritu, es interesante notar que también menciona acerca de 9 ¿qué? Dones. 9 dones. ¿Escucha? 9 dones. Ahora, leímos en Romanos capítulo 1 del 18 al 32 que Pablo le menciona a los romanos alrededor de 45 y 50 o a 50 obras de la carne. Esto lo mencioné y es muy importante porque muchos se quedan cortos, solo se quedan en Gálatas. Aunque te diré algo. Primero a los Corintios, capítulo 3, también habla de las obras de la carne. ¿Quieres que lo leamos? Lo leemos. No hay problema. Para eso estamos aquí. Porque
es necesario que conozcas tú la palabra de Dios. Muchos predicadores, muchos que se paran en los altares, solamente se toman de un verso de la Escritura y de ahí despegan toda una serie, toda una, ¿cómo lo podría decir? Una enseñanza. A veces no dan enseñanzas, lo que hacen es dar conferencias. Si ustedes escuchan y analizan un poco, escucha, la manera de predicar o de enseñar de muchos predicadores que la gente admira, sobre todo los de la prosperidad, son personas que tienen una fluidez para hablar que la gente está así. Casi, como decimos aquí en México, decimos un vasito, ¿para qué? Para la baba. Un vasito, así decimos aquí en México, ¿eh? Cuando alguien está así, hasta con la boca abierta, decimos, ¡hey! Un vasito para la baba. Muchos predicadores modernos, modernistas, predicadores humanistas y predicadores simonistas, recordando lo que es el humanismo, hermano Elliot, ¿recuerdas? O lo que es la simonía, ¿recuerdas eso? Sí. El humanismo es aquello que predican y enseñan acerca de la familia, la unidad familiar, la unidad de esto, la unidad de aquello, o si no, no hay salvación, o la simonía de aquellos que hacen comercio, que hacen mercadería con la palabra de Dios, que pretenden comprar el don de Dios con dinero. Recordando un poco eso, nos damos cuenta, y si tú analizas esto, cómo es que son expertos conferencistas, pero no van más allá, son conferencistas que usan la palabra de Dios para dar sus conferencias. Inclusive en la manera como se describen lo que según ellos es la enseñanza de la palabra de Dios o la predicación del Evangelio, ya no le dicen predicar, ya no le dicen ministrar, ya no le dicen enseñanza, ya le dicen ¿qué? Conferencia. El conferencista. Y presentan a estas personas ¿como qué? Como conferencistas. Y cuando anuncian las famosas cruzadas evangélicas, cuando anuncian las, ¿cómo le llaman? Eso de que hacen cruzadas, pero tiene otra palabra, no recuerdo. Se me fue la palabra. Campañas. Las famosas campañas evangélicas dicen, el conferencista, dicen, las conferencias, te invitamos a la campaña de conferencias. Caray, pregunto, ¿dónde dice eso la Escritura, hermano Elio? ¿Tú lo has leído? Pues no, ahorita no. ¿Has conocido en la Escritura algún conferencista? Seguro, porque es parte de la cultura religiosa de hoy en día, de los que se dicen pueblo de Dios. El conferencista dando su conferencia, por Dios. ¿Hasta qué grado han llegado a corromper el verdadero sentido de la palabra de Dios? Dijimos entonces, 1 Corintios, capítulo 3, que nos enseña algo referente también a los frutos a las obras de la carne, que a fin de cuentas también son frutos de la carne. Solo que la Escritura menciona y hace digámoslo así, una identificación
para marcar una diferencia entre lo que es las obras de la carne y lo que es el fruto. Les dije, no dice los frutos, que quede claro, los frutos, no. Dice que el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y añade, contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Es decir, contra tales cosas, las obras de la carne no sirven. Dice así, en el verso 3, habla de celos, de contiendas, de disensiones, de andar como hombres. Aquellos que dicen, y eso es algo que me llamó mucho la atención hace muchos años, cuando ministraba un pastorado junto con otro, cómo la gente tiene sus elegidos, y eso es obras que de la carne. Hermano Leo, ¿tú qué eres? ¿Eres ludinista? ¿Eres antelmista? ¿O qué eres? Hermano Leo. Es que me dices Elliot a mí. Elliot. Sí, es que por pura coincidencia los dos se llaman Leos. No más que papá se llama, su nombre, otro nombre es Elliot. Para quienes no entienden por qué a veces le digo Leo, a veces le digo Elliot. A mi nieto le llamo Leo porque así se llama, ese es su nombre. Pero bueno, hermano Elliot, ¿tú qué eres? ¿Eres ludinista? ¿Eres genesista? ¿Girista? ¿Antelmista? ¿Eres leonista? ¿O qué eres tú, hermano? Pues no, pues el Señor. Ya lo puse a pensar, no sabe cómo está buscando contestar. la palabra para decir que de Dios a de Dios a ¿Eres qué? no puedo decir diosista o jesuista o espirituista, ¿no? O sea, soy del Señor. Eres del Señor. ¿A quién sigues? A Cristo. Al Señor. Y esto es enseñanza práctica. Sería elohimista. 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 Eloanista. La Trinidad. Eres lo que dicen por ahí los blasfemos, los escarnecedores. ¿Eres trinitario? No, hasta esas palabras ofenden a Dios. Bueno, pero en un sentido más común. Trinitario se refiere a que crees en la Trinidad. Sí. Que ellos lo dicen en forma peyorativa. O despectiva. Peyorativa significa decirlo como un insulto, decirlo como ofensa. Porque muchos, y está escrito, el Señor Maestro lo dijo, y lo dijo bien claro: vendrán días que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, que andarán, dice, según las concupiscencias de su carne. Dice, y vendrán falsos cristos y engañarán a muchos, aún a los escogidos. Y vendrán días en que cualquiera que los mate, lo hará pensando que rinde servicio a Dios. Hay muchos hoy, en este tiempo, que lo que hacen, que provocan, que son tropiezo. Quizá esos que están bloqueando, que están reclamando derechos de autor por la forma de enseñar, por la forma de orar, yo quisiera preguntarles, ¿Dios les revela la palabra como a nosotros? ¿Dios les habla a ustedes como a nosotros? ¿Dios devela cosas a ustedes como a nosotros? ¿Sí me explico? Yo creo que no. Porque Dios no revela lo mismo a todos. ¿Y sabes por qué? Porque somos un cuerpo.
Y un cuerpo está compuesto por diferentes, ¿qué, hermano Elliot? Miembros. Unos son dedo, otros son uña, otros son el índice, otros son el medio, otros son el meñique, otros son el pulgar. Aunque mire, pues yo ya no tengo todos los dedos. Por si se preguntan por qué a veces guardo mi mano, a veces tengo ciertos movimientos que hago, que me aprieto estos dedos. Bueno, quiero decirte que me duelen. Y a veces hago esto para mitigar un poco la sensación molesta de mis dedos que están amputados. Y esto, si yo te lo explicara por qué o para qué, pues tú no lo entenderías. Habría uno que otro que sí lo entendería, pero pues solo Dios sabe. Otros, dice, son ojos, otros son oídos, otros son boca, otros son labios, otros son dientes, otros son cabeza, otros son pies, otros son rodillas, codos, brazos, etc. ¿Qué significa esto? Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. ¿La escuchas? Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que reparte dones y ministerios conforme a su voluntad. Hay otros como nosotros, hay otros como yo, otros como el hermano Leo. Pero la diferencia, escucha bien esto, y esto va para ti, pueblo de Dios. La diferencia entre vasos, porque dice la Escritura que en la casa del Señor hay vasos de honra y vasos de deshonra, y a ambos Dios los usa. Y eso es algo que debe ponerte a reflexionar, a meditar, si tú eres vaso de honra o eres vaso de deshonra, porque tus obras son las que dicen qué tipo, qué clase de vaso eres. Entonces, dijo el Señor, y esto es palabra de Dios para ti que enseñas, que predicas, que evangelizas, que te dices apóstol, que te dices maestro, que te dices pastor, que te dices lo que te digas, lo que eres o crees que eres, que la diferencia entre vasos con los mismos dones y con los mismos ministerios. Analiza esto. ¿Qué es, hermano Elliot? Si recuerdas esa palabra que Dios nos enseñó. La santidad. La santidad. Puede haber muchos como yo. Escucha. Y esto no es palabra de vanidad ni de orgullo. Te lo hemos dicho, te lo he dicho muchas veces. Lo que tenemos es una gran responsabilidad delante de Dios. Porque de lo que nosotros digamos y hagamos, dependerá la salvación o la perdición de las almas. Y recuerda que un día Dios nos pedirá cuentas a cada uno de las almas que se salvaron o que se perdieron por causa nuestra. ¿Cierto, hermano Elliot? Recuérdalo entonces. La diferencia entre vasos con los mismos dones y con los mismos ministerios es la santidad. Si tú enseñas o predicas la palabra del Señor, ¿en qué condiciones lo estás haciendo? Es allí donde se ve la diferencia. O eres un siervo de Dios, eres boca de Dios, escucha, eres boca de Dios, o eres un conferencista nada más. Seas famoso, famosa o no. Cuando hice la pregunta respecto al hermano Elliot, ¿de qué es él? Tiene que ver con obras de la carne.
En las congregaciones, al igual que en el mundo, escucha, en las iglesias, en el pueblo de Dios, como lo quieras entender o como lo puedas entender, así como en el mundo hay partidismos, hay elitismos, hay segregación y hay, sobre todo, clasismo. Clasismo. Escucha. Les dije que algo que me llamó la atención desde que el Señor me llamó. Y fíjate cómo yo no conocía, todavía no sabía lo que ahora sé o lo que ahora conozco. Pero me daba cuenta que en la congregación había clasismo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En la congregación donde Dios me puso cuando me llamó, fue un hombre, no diré su nombre, no me gusta decir nombres, pero digo, es un ejemplo, en todos lados hay gente así, buenos y malos, justos e injustos, fieles e infieles. Pero había un detalle curioso, el hombre que fundó el movimiento, hasta la fecha es un movimiento que todavía persiste, está todo corrompido, está prostituido, porque ese hombre se corrompió, se prostituyó, y al final Dios tuvo que visitarlo. Escucha, después de que le habló una y otra y otra y otra vez, y le dijo cuál era su tarea, porque algo característico que noté en ese hombre, es que él no era pastor, él era evangelista. Y de alguna manera tenía un llamado apostólico. Les diré por qué. Un apóstol es el que funda iglesias, ¿cierto, hermano Eliot? Funda iglesias. Este hermano Dios lo usaba para fundar iglesias. Pero también era evangelista. Porque este hermano era un evangelista y cuando evangelizaba, la gente se convertía. Prueba es de que fundaba iglesias. ¿Entienden la lógica? Fíjense bien, la gente pelea hoy que ya no existe el apostolado, que ya no existen los evangelistas, que todos esos ministerios cesaron con el último apóstol. Bueno, estamos hablando de gente neófita, que no entiende, no sabe, son ciegos, sordos, mudos, no comprenden la palabra de Dios. Pero un apóstol, básicamente, porque la palabra apóstol significa enviado, y la palabra evangelista es una persona que predica, que evangeliza a las almas que no conocen el evangelio. Es por pura lógica evidente que todos aquellos que Dios usa para levantar iglesias están desarrollando un ministerio ¿qué? Apostólico, pero también un ministerio evangelista. Usa la lógica y el sentido común, tú que estás escuchando. Ahora, este hombre, pues le gustó el billete. El grupo creció, empezó a llegar mucha gente, entre ellos yo. Y la iglesia creció y creció y creció. Y conforme creció, empezó a ver ¿qué? Billete. A este hombre pues le gustó el billete y se tomó, oye bien, la libertad de decir: yo soy el pastor de aquí. Ahora, se los dije en alguna ocasión, ningún don, ningún ministerio, ningún talento puede ser independiente de los demás. No puede funcionar sin ¿qué? Sin los demás, sin los otros. Es evidente por lógica que un apóstol, un evangelista que levanta una iglesia, tiene que funcionar un tiempo como pastor, ¿cierto, hermanos? Como pastor, escucha. Y también tiene que funcionar como maestro.
Oye bien, ¿cómo qué? Maestro. ¿Por qué? Porque al principio, cuando se levanta una iglesia, no hay quien enseñe. El evangelista o apóstol es el que tiene que enseñar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Escucha. Tiene que enseñar, ¿cierto, hermano? Es decir, funciona como maestro, pero funciona como pastor. ¿Por qué? Porque tiene que estar pastoreando a esas ovejas que Dios levantó a través de su ministerio evangelístico. Todo está, ¿qué, hermano? Entrelazado. Entrelazado, está ligado, no se puede despegar. Pero esos hombres, Dios les dio un llamado específico. ¿Qué es lo que sucedió con este hombre? Y le habló y le dijo, a través de una persona que profetizaba, le dijo: tú no eres pastor, yo no te llamé para que estés aquí encerrado en cuatro paredes. Tienes que salir de aquí y seguir, y seguir, y seguir. Es decir, este hombre tenía la obligación de levantar y instruir a aquellos que Dios hubiese llamado para hacerse cargo de la obra. ¿Me estoy explicando? Para que él, así como Pablo, fundaba iglesias y cuando establecía los gobiernos en esa iglesia, él salía y se iba ¿a dónde? A levantar otra iglesia, a evangelizar a otros lugares. Pero aún en eso dice Pablo: yo no iba a predicar donde otro ya había predicado. Yo no iba a sembrar donde otro ya había sembrado. ¿Por qué? Porque hay mucho terreno. A veces los ministros, y esto si te das cuenta, se encierran en que nada más quieren predicar allí, en su colonia, allí en su calle, en su pueblito o en su ciudad. No quieren salir. Y si no es allí, entonces no quieren ir a ningún lado. Cuando la palabra de Dios dice, tiene que ser predicada. Y Dios les dice y les llama. Y les dice: sal de tu casa, sal de tu parentela, sal de tu tierra. Quiero que vayas a tal lugar. ¡Ay, Señor! No, yo estoy bien cómodo, que como sucedió con este hombre. Que Dios le dijo: sal. Y dijo él: no. Estaba muy cómodo gastando a manos llenas, oye bien, gastando a manos llenas, como hacen muchos en la carne, muchos. Eso es las obras de la carne. Gastando ¿qué? A manos llenas, diezmos y ofrendas. No se diga de sus allegados, recibiendo sueldotes. Es más, para pronto, como muchos en muchas congregaciones, no tienen un ministerio establecido. Ellos son los todólogos. Ellos controlan los diezmos, ellos controlan las ofrendas, ellos se autopagan, les pagan todo a esos ministros. No solo les dan una ofrenda, sino que además les pagan todo. Les dan casa, les dan carro, les pagan servicios, agua, luz, drenaje, electricidad, impuestos, todo se los pagan. Y los felices hombres, como muchos ministruelos, como muchos corruptos, andan paseándose por todo el mundo, visitando lugares exóticos y gastando lo que incautos y tontos y necios como tú les llenan los bolsillos. Es que, hermano, Dios lo va a juzgar. Yo diezmo, yo ofrendo. Lo que ellos hagan con lo que yo les doy es problema de ellos. Dios los va a juzgar. Fíjate bien lo que estás diciendo. A veces sí es preferible que te juzguen los hombres y no que te juzgue Dios. Porque si Dios te juzga, ya no habrá remedio.
ya no habrá remedio. Este hombre, Dios lo visitó. Después de unos años, Dios lo visitó y el juicio de Dios fue sobre él terrible. A la fecha, hace poco, ese hombre murió. Y murió, como decimos aquí en México, sin perro que le ladrara, sin perro que lo orinara. Murió en la inopia. Y pregúntenme si el movimiento que él fundó se acordó de él. Eso sí, ahora muchos le lloran, ay, que el hermano, que fue un gran siervo. Sí. Pero una de las obras de la carne es la hipocresía. ¿Qué es, hermano Elliot? La hipocresía. La hipocresía no solo de los ministros, la hipocresía del pueblo de Dios, de la iglesia. ¿Por qué no se acordaron de él cuando cayó en desgracia? Y aún así el hombre no se arrepintió. Fingió que se arrepintió, pero la verdad, por los frutos de su conducta, por sus obras, ese hombre seguía en las mismas. Y no se diga de los que se quedaron en su lugar, Dios mío, parecían perros y hasta la fecha parecen perros sobre el hueso. Hoy pusieron a uno que mejor ni digo, tiene muchas cosas que rendirle cuentas a Dios. Muchas cosas también, porque él fue cómplice con este hombre en muchos de sus agravios, en muchas de sus corruptelas. Fue cómplice. Pero yo noté eso. Yo soy de Pancho. Yo soy ¿de quién? De Sancho. Yo soy de Pedro. Yo soy de Juan. Yo soy de Antelmo. Yo soy de... ¿Sí me explico? Este movimiento, y yo veía, este hermano venía de un instituto bíblico allá en Estados Unidos. Dios lo rescató. Y fíjate cómo es que olvidamos lo que Dios hace por nosotros. Dios lo rescató de las pandillas allá en Estados Unidos. Fuerte, el hombre estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero, fíjense bien, él estuvo muy relacionado con grandes predicadores. G.J. Ávila, Billy Graham, Wilkerson, Nicky Cruz. O sea, estamos hablando de siervos de Dios, hombres que Dios usó a nivel mundial. Él estuvo relacionado con esa gente. Él aprendió de ellos. Pero obviamente no aprendió lo malo, porque la gente, muchos hijos de Dios, escucha bien, y esto es palabra de Dios también para ti, muchos hijos de Dios empiezan bien y terminan mal. Por eso es importante que nosotros oremos a Dios y le digamos, Señor, no permitas que la grandeza de tu poder y de lo que tú me revelas a mí me haga enaltecer o exaltarme sobre ti, Señor. Como hacen muchos hoy. Empezaron bien y mírenlos dónde andan ahora. Predicando y enseñando cada herejía que la gente, los que tenemos discernimiento de Dios, nos damos cuenta de esto y repudiamos lo que hacen. Pero muchos dicen, yo soy de fulano, yo soy de mengano, yo soy de perengano. A veces enviaban cargamentos de ropa, donaciones de vehículos que hacían desde otros países para este grupo. ¿Y sabe qué notaba yo? Que este hombre y sus allegados hacían un llamado para las clases sociales altas de la iglesia, para que fueran a escoger toda la ropa, la mercancía, la comida, y escogieran, ¿qué, hermano Elliot? Lo mejor. Y lo peor se lo dejaban a los pobres de la iglesia. Cuando nos permitían ir a ver qué podían servirnos a nosotros, encontrábamos puros harapos,
porque los riquillos de la iglesia ya se habían llevado todo lo bueno. Es ese tipo de cosas los que la Escritura llama las obras de la carne. ¿Escuchas? Ahí sería la avaricia, la avaricia, la codicia, el egoísmo, la envidia. Que si eres rico y tienes, ¿para qué vas a quitar lo que pues eso Exacto. no te hace falta? Tienes Exacto. algo mejor que lo que te mandan ahí. Sí. Y sin embargo, esto sucede en todas las congregaciones. Es rara la congregación donde esto no se practica. Todo lo que son donaciones, ofrendas. Estaba escuchando a un hereje, hijo del diablo, que por cierto, se mueve bien, a mí me llama la atención cómo se mueve, camina así medio, todo panzón, la panza le cuelga hasta por acá, pero camina muy chistoso y se mueve y se traga el micrófono y camina así encorvado, muy raro el hombre. Me da la impresión como que se mueve como una cucaracha. Esa es la sensación que me da, como si fuera una cucaracha. ¿Han visto cómo se mueven las cucarachas? Así se mueve él. Pero ustedes observen un día caminar a una cucaracha y camina con la cabeza para abajo. Ese hombre siempre está así. Pero lo que él predica es lo que me llama la atención. Él exige desde el altar que la gente le dé su casa, su carro, todo. Dice, tráeme tu casa, pero a mí no me traigas tu casa toda derribada. Si tú tienes una casa de esas, yo no la quiero. Si tú tienes un carro de esos desvencijados, destartalados, a mí no me traigas eso. A mí tráeme algo bueno. Y fíjese bien, ¿y qué creen? La gente lo hace. Y es lo que muchos hacen hoy día. Los que practican, los que manifiestan las obras de la carne, hacen eso. Usan la palabra de Dios, usan la palabra en Malaquías para decir, traigan sus diezmos, ¿qué? Al alfolí. Allí sí, el Antiguo Testamento sí es válido. Allí sí vale. Ahí sí se aferran para decir que los diezmos son, ¿qué? Válidos. Si la gente supiera más acerca de esto, si la gente leyera la Escritura, se darían cuenta que hay muchas cosas que se practican hoy que Dios no mandó. Son tradiciones, nada más, mandamientos de hombres, pero ya no son palabra de Dios. Entonces, aquellos que dicen, es que yo soy antelmista, yo soy de Antelmo, es que yo soy eliotista, es que yo soy leonardista, es que yo soy, fíjense, hasta dicen yo soy. Título que solo le pertenece a quién, hermano. A Cristo. A Cristo. Él es el gran yo soy. Pero, ¿te das cuenta? Dice, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Ya en esos tiempos había pablistas, había pedristas, había juanistas, había apologistas o apolistas, no apologistas, es otra palabra, apolistas. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme ¿a qué? A su labor. Y eso habla de ministros y habla de no ministros. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, si leemos todo el capítulo, notamos que habla
no solo también de las obras de la carne, sino que habla también del fruto del Espíritu. Ahora, capítulo 5, del 9 al 11, nos enseña igual algo referente a las obras de la carne. Tal vez tú digas, hermano, es que es muy repetitivo esto. Algo que quedó establecido de parte de Dios es que quien habla no es el hermano Antelmo, es la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no necesita necesariamente que el hermano Antelmo o el hermano Elliot la repitamos. La misma palabra habla por sí misma. ¿Entienden eso? La misma palabra de Dios habla por sí misma. El problema que tienen la mayoría de los creyentes es que no quieren leer la Escritura. Son holgazanes, son perezosos, son lo que decimos aquí en México, parásitos, buenos para nada. Y usamos otra palabra más fuerte, pero por motivos de santidad no la repetiré aquí, para referirse a los holgazanes, a los perezosos, a los que no quieren escudriñar las Escrituras. Y por eso hay tanto lobo rapaz y por eso hay tanto incauto e ingenuo como tú. Dice así, del verso 9 en adelante: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Fíjese bien, es tan tajante y tan estricta la palabra de Dios que nos da reglas y normas de cómo comportarnos ante el pecado. Estaba acordándome en la mañana de que ahora ya hay congregaciones de sodomitas y son cristianos, y usan la Biblia para todo lo que ellos hacen. Es decir, hay hombres disfrazados o convertidos en mujeres y mujeres a hombres. Puede ser un pastor mujer o una pastora hombre. ¿Me están entendiendo esto, hermano Elliot? Son transvestis, son gente que inclusive se operaron para que les extirparan los genitales, hombres que les extirparon los genitales y les hicieron una vagina de mujer, mujeres que les extirparon la vagina y les pusieron un miembro viril de hombre. ¿Me explico? Se ponen cosas, se tragan cosas, se inyectan cosas para que a los hombres les crezcan los senos para volverse mujeres, y mujeres que consumen ciertos anabólicos, ciertas cosas para que sus pechos, para que sus caderas se achiquen y se conviertan según en hombres. Bueno, ya hay congregaciones LG cristianas que predican que ellos también son hijos de Dios y que también son salvos, igual que una congregación normal, digámoslo así. Ya hay iglesias así. Hay muchos, oye bien, muchos pastores, dizque cristianos, que están casando a sodomitas del mismo sexo. Porque ellos no son nadie para juzgar, hermano Elliot. Oye, hermano Elliot, si un día vinieran y te dijeran a ti como pastor que quieren que tú cases a dos hombres del mismo, o sea, personas del mismo género, ¿qué harías? Y quizá, escucha, esto que estoy diciendo provoque que nos censuren también. Pero como les mencioné, el que afrenta a los hijos de Dios
el que afrenta su obra, afrentan a Dios. ¿Qué harías? Pues no, yo me niego. Yo me niego. Negarte. ¿Y si te meten a la cárcel? Pues allá los espero. ¿Y si te sancionan? ¿Y si te cierran la página? Abrimos otra. ¿Y si te multan? Pues, ¿Y si te golpean? gloria a Dios. Ya sucede, ¿eh? Hay lugares donde hermanos, ministros, fieles a Dios, salen a predicar y por el solo hecho de hablar de esto, si les toca digámoslo así, la desgracia, que no es una desgracia, pero usaré la palabra para expresar la idea. Si les toca que un sodomita, un corrupto, corrompido, un ser indigno de estos, y oye bien lo que estoy diciendo, lo escucha y llama a la policía, se llevan al predicador. O si esta persona o estas personas golpean y masacran al ministro, llega la policía y se llevan al ministro, no se llevan al agresor, ¿eh? ¿Por qué? Porque está afrentando los derechos humanos de un ser humano, que solamente su único pecado es la diversidad de género, como muchos hoy hacen. Pero eso sí, al predicador le prohíben que predique en muchos lugares. Pero al sodomita no le prohíben que se esté besuqueando y teniendo sexo en un parque público con otro de su mismo género. ¿Se dan cuenta? Estamos viviendo tiempos, como dice la Escritura, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esas son las obras de la carne. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No se junten con los fornicarios. Escucha. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Escucha. No con los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien los escribí, que no se junten, escucha, y esto es palabra de Dios. La palabra de Dios habla por sí misma, no necesita tanta explicación. Si nosotros les explicamos un poco o un mucho, es porque hay muchos que no comprenden bien la palabra de Dios y que quieren y que Dios desea quitarles vendas de alguna manera y en alguna medida. Dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose ¿qué? Hermano, llamándose hermano. Escucha. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal ni aún coman. ¿Con el tal qué? Ni aún coman. Dice la Escritura que todo aquel que ande desordenadamente, si tú le dices bienvenido, te haces partícipe de sus malas obras. Es decir, te haces cómplice. Cuando tú, hombre o mujer, por muy creyente y muy santo que seas o creas que eres alcahuete, te haces, como decimos aquí, de la vista gorda. Esos clásicos de que Dios lo va a juzgar, hermano. Nosotros, yo no tengo por qué decir nada, no tengo por qué juzgar nada. Cuando tú te haces alcahuete de ese tipo de personas, tú te haces cómplice con ellos. Ante Dios,
ante los ojos de Dios, tú eres cómplice con esos pervertidos, con esos corrompidos. Eso de que cada quien haga lo que quiera, sí. Dios nos dio libre albedrío, libre voluntad, sí. Pero si Dios te dice, ve y dile, ve y ¿qué? Y dile, y tú no lo haces, esa alma morirá por su pecado, pero Dios la demandará de tu cabeza, esa sangre. Si Dios te dice, ve y dile, y tú lo haces, y esa alma no se arrepiente, esa alma, está escrito, morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu cabeza. Muchos no se quieren meter en problemas. Esa es otra obra de la carne, no quererse meter en problemas. Y conviven en una hermandad estrecha con los que son, ¿qué dice la Escritura? Con los que son fornicarios, que son avaros, que son idólatras, que son maldicientes, que son borrachos o que son ladrones y que se llaman hermanos. Y eso automáticamente ante los ojos de Dios te hace a ti cómplice con ellos. Tú no haces lo mismo, pero te juntas con ellos. Y dice la Escritura, con el tal ni aún coman. ¿No está escrito? Bienaventurado el hombre, ¿qué? En quien no se halló en su boca engaño. Bienaventurado el hombre que no se sentó. ¿En qué, hermanos? En silla de escarnecedores. Muchos que se dicen o creen o que son buenos creyentes, buenos hijos de Dios, no tienen ninguna objeción en sentarse en silla de escarnecedores. Es decir, comiendo, bebiendo, participando de sus malas obras. Y esto es importante, porque esto tiene que ver con la santidad. Y si tú de veras buscas la santidad de Dios, entonces tienes que ser selectivo. Oye bien, tienes que ser selectivo con tus amistades. Digámoslo de esta forma. No es posible que tú, dice la Escritura, te sientes a la mesa del Señor, ¿pero qué? Te sientes a la mesa de los demonios. No es posible. 6 del 9 al 10 dice así: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren. Es decir, no se equivoquen. Están errando, están equivocados, están desviados. Si piensan que los injustos sí heredarán el reino de Dios. Y hablar de injusto se refiere a lo que es justo y a lo que no es justo. Es decir, a la balanza entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Recuerden que la palabra consolador significa ¿qué, hermanos? Mediador, pero significa ¿qué? Balanza, significa medida. Significa balanza, significa medida. Y no debe de estar necesariamente, tratándose del pecado y tratándose de la santidad, no debe estar equilibrado. Allí sí, esa balanza no debe estar equilibrada, hermano Eliud. Debe estar hacia el lado. Debe estar inclinada o hacia la santidad o hacia las obras de la carne. Allí sí vale. Allí se aplica. No puedes llevar un balance entre santidad y pecado, porque sería ilógico que eres santo pero a la vez eres pecador. No, es ilógico. O eres santo en la balanza, en la medida, o eres ¿qué? Carnal. Y eso es algo que tú tienes que decidir, tú tienes que hacer. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios?
no se equivoquen, no yerren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y oye bien, aquí hace una gran diferencia entre lo que es un homosexual, una lesbiana, y entre lo que es un afeminado. Hay muchos que dicen, es que yo no soy homosexual, pero ¿eres qué? Amanerado. Eres afeminado. No dice la Escritura, pórtense ¿qué? Varonilmente. No quiere decir, yo soy macho. Como muchos que dicen, es que yo soy muy macho. No. Aquí en México les decimos, ¿eres macho? Sí, soy macho. Pues ve que te ensillen. ¿Saben qué es ensillar? Es ponerle la silla a un caballo, o a una mula, o a un burro. Es ponerle la silla, y cuando alguien dice, yo soy bien macho, pues vea que te ensillen, hijo. Les decimos, que te pongan la silla, pues eres macho, pues vas a ser una bestia de carga, una bestia bruta, como muchos hay en el pueblo de Dios. Pero hay gente que es ¿qué? Amanerados, son afeminados, y caminan, son hombres, pero caminan así medio raros. Ustedes obsérvenlos. La congregación que el hermano Elliot visitó con su esposa en una conferencia de matrimonios, ¿qué había ahí, hermano Elliot? Pues sí, un sodomita tocando con zapatillas, pantalón pegadito, su playerita pegadita en el teclado. ¿Sí? Pero hoy en el pueblo de Dios, los hombres se visten ¿qué? Con mayones. Y caminan bien ¿qué? Afeminados. Pero no son sodomitas, no son homosexuales, no, yo soy bien macho. Pero dice la Escritura, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados. Pero luego dice, ni los que se echan con varones. Allí está hablando de dos cosas, ¿qué, hermano Elliot? Diferentes, pero al final es pecados que van entrelazadas. Tal vez no te has echado con un varón, con otro varón, pero eso de que seas afeminado, hombre, es una señal y es un síntoma que te está avisando de que te gustan los hombres y que te gusta comportarte como mujer. Así como hay mujeres que aquí en México les llamamos, ¿qué, hermano Elliot? Machorras. Hay mujeres que aquí en México les decimos machorras, porque según muchas no son lesbianas, pero se comportan como hombres, hablan y se mueven como hombres, actúan como hombres. Y se visten como hombres, porque son machorras, pero no son lesbianas, solo son hombrunas. Se escucha fuerte, ¿verdad? Y repito, esto va a incomodar a muchos, o está incomodando a muchos, pero ¿sabes qué? No nos importa, es la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice Dios. Ni los maldicientes, dice, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y debe quedarte bien claro algo. Lo que dice la palabra en el verso 11, escucha, dice, y esto eran algunos. Es decir, no somos selectivos a la hora de predicar el evangelio, hermano Elliot, porque el evangelio fue dado para el pecador. Dios no odia al pecador, Dios odia el pecado del pecador, pero ama al pecador. Pero si el pecador no se arrepiente, entonces la ira de Dios está sobre él.
Y esto habla de los que conocen y de los que no conocen. Pero que, como dice aquí, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña, que cuando Dios te llama y te saca de esa porquería en la que andabas, te saca de que eras ladrón, de que eras mentiroso, de que eras maldiciente, de que eras avaro, de que eras adúltero, de que eras afeminado, de que te echabas con varones, de que te echabas con mujeres, siendo mujer, de que eras estafador. Él te sacó de allí. Por eso la Escritura dice, y esto eran algunos de ustedes. Pero dice, ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Pero que tú quieras seguir practicando lo mismo dentro del pueblo de Dios, entonces allí habla y eso dice que tú eres carnal, que andas en las obras de la carne, que no te has arrepentido y que sigues estando perdido. Escucha, sigues estando perdida ante los ojos de Dios, aunque estés atrás de un altar. Estaba pensando hace días en lo que la palabra de Dios, el significado que la palabra de Dios le da a la palabra muerte, que muchos no entienden y por eso dicen y contradicen y son detractores de la misma palabra de Dios, creyendo que le sirven a Dios, creyendo que hablan la sana palabra de Dios, lo que la Escritura le da a esa palabra. Hay 4 significados que la palabra de Dios le da a la palabra muerte. 1, muerte espiritual, que es la separación de Dios, lo que Adán provocó. 2, muerte al pecado, que es cuando Dios te llama. ¿Sí? Para ser salvo. Muerte física. Polvo eres, al polvo volverás. ¿Y la muerte qué? La muerte segunda, de la que nos habla Apocalipsis. Muerte física, muerte espiritual, muerte al pecado y muerte segunda. ¿En cuál de ellas estás tú? Digo, muerte física no puede ser, pues estás viendo este video, esta transmisión. Pero muchos en el pueblo de Dios siguen muertos espiritualmente, porque no han muerto al pecado. No han muerto al pecado y siguen muertos espiritualmente. Y eso significa que un día sufrirán la muerte segunda. ¿Escuchas eso? Después de pasar por la muerte física. Es interesante todo esto que tiene que ver con las obras de la carne. Ahora entiendes bien o comprendes un poco mejor tu peor enemigo. ¿Quién es, hermano Edgar? Uno mismo. Uno mismo. Y añadimos allí la concupiscencia. Gloria al Señor. Es tremendo, ¿verdad? Eso es lo que aprendemos cuando escudriñamos la Escritura. Que el diablo
no siempre tiene la culpa de lo que nosotros hacemos. Les dijimos la enseñanza anterior, el diablo solo usa y aprovecha tu concupiscencia, la concupiscencia humana. El diablo te tienta allí donde él sabe, no que eres débil, sino que eres un sinvergüenza. Él nos viene a tentar allí donde él sabe que nosotros nos gusta. Punto. Así que analízalo, medita y reflexiona en esto y te darás cuenta que tu peor enemigo no es el diablo, es tu concupiscencia, tú mismo. Hermano Elio. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias hoy una vez más por tu grandeza y tu inefable gracia, porque aprendemos siempre cosas nuevas. Para los que no escudriñan, mi Señor, para los que lo escudriñan, pues solamente debe ser una advertencia, una reflexión, parte de un recordatorio, mi Padre, de lo que se hace mal o se hace bien. Gracias por esta palabra. Incrústala, séllala, dale esa permanencia, mi Padre, en el alma, en el espíritu de cada ser humano, para que no solamente lo escuchen, sino lo lleven por obra, Padre, porque tu venida está cerca y debemos estar preparados para poder seguirte hasta donde estás tú, mi Señor eterno. Gracias una vez más, porque esto no solamente será como un refrigerio, como una medicina, como una reflexión, sino como una brasa ardiente, Señor, como ascuas de fuego para los que están haciendo mal tu palabra, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que ustedes representan. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, oh Dios Santo, escudriñenlas, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Dios. Escudriñen, no se queden solo con lo que ven u oyen, escudriñen. Shalom Adonai.